En este video te quiero platicar cómo era mi vida antes de mi operación de columna, cómo fue mi recuperación y cómo es mi vida después de este suceso tan importante que por supuesto me cambió la vida. Yo soy Alex y a mí me operaron de la columna por dos hernias discales L3, L4, L5, S1 hace más de 6 años. No me pusieron placas y tampoco me pusieron tornillos. Muchas de las preguntas que me hacen es qué tipo de operación me hicieron y a mí me hicieron una disectomía. ¿Y por qué te quiero platicar cómo era mi vida antes de mi operación de columna? Pues porque seguramente tú que te estás recuperando, pues también eras una persona como yo. Yo era una persona sumamente activa, era una persona que me la pasaba jugando fútbol, me la pasaba haciendo ejercicio y por supuesto que cualquier deporte que se me pusiera enfrente. Me encantaba correr, me encantaba jugar golf, tenis, pádel, todo lo que implicara moverme. Entonces, por supuesto que en el momento que llega mi accidente, que ahorita te voy a platicar sobre mi accidente, pues la vida me cambia. Entonces entiendo por lo que estás pasando, entiendo tu dolor y sobre todo entiendo tu desesperación, tu miedo y tu angustia de lo que va a suceder después. Si todavía no me conoces, pues te voy a platicar que a mí me encantaba hacer pesas. Y mi lesión viene con un año de anticipación, con molestias muy fuertes en la espalda baja. Y todo esto es por estar cargando pesas. También tuvo que ver un accidente de coche que tuve hace más de 10 años. Entonces se me fueron acumulando muchas cosas que derivaron en mis hernias. También empecé a hacer CrossFit y el CrossFit lo empecé a hacer como 3 o 4 meses antes de mi accidente. Y a lo mejor te imaginas un accidente súper fuerte, pero realmente mi accidente fue jugando fútbol. Fue un domingo a las 11, 12 de la mañana, estaba jugando con mis amigos, estaba jugando con mis hermanos, y en un pase que me dan en el momento de girar, siento como si me hubieran dado un batazo en la espalda baja. Sentí un golpe, sentí un dolor que nunca me había pasado. Por supuesto que en el momento de girar, pues me caigo al piso y empiezo a pegar de gritos. Por eso te digo que a lo mejor no es el accidente que te esperas, pero fue un accidente que me sucedió jugando fútbol. Jamás me imaginé que ese domingo iba a cambiarme la vida. Jamás imaginé que ese domingo iba a experimentar el dolor más fuerte físicamente que jamás haya tenido, ¿no?, en el cuerpo. Y en el momento que caigo, en el momento que giro y caigo muerto de dolor, realmente lleno de dolor, se me acercan todos y muy preocupados porque nunca me habían escuchado gritar así. Fue algo que espantó a todo el mundo, los asustó de tal manera que querían traer una ambulancia, me querían poner de pie y yo lo único que pedía era que no me tocaran porque tenía mucho dolor. Y se acercó uno de mis amigos y me puso de esos sprays con los que te enfrían los músculos. Y al cabo de 1 o 2 minutos el dolor empezó como a ceder, pues claro, porque me habían puesto ese spray y pues me enfrió la zona y me la durmió. Entonces de alguna manera me pusieron de pie como bultito y ahí empezó toda mi historia. Ahí empieza todo el cambio en mi vida. Y la gente realmente pues no se explicaba qué era lo que me sucedía y por supuesto que yo tampoco me explicaba qué era lo que estaba sucediendo, porque no había sido una fractura, no había sido un esguince, no había sido un desgarre, que todas esas lesiones ya las había vivido jugando fútbol, pero ese dolor fue único, ese dolor fue algo que jamás me había pasado, jamás me había tocado vivir. Entonces estaba muy espantado, pero por supuesto que nunca me pasó por la cabeza que eran dos hernias. Entonces me voy a la banca y ahí medio se enfría un poco el músculo, el dolor como que cede, como que sí estaba con dolor, pero no era el dolor que no me permitía moverme. Uno de mis primos me dice que le hablara a una ambulancia, yo le dije que no se preocupara. Inclusive en el partido pues se arman los empujones, yo todavía me metí como que a separar y todo el mundo me vio y eso de alguna manera pues frenó el pleito. Y me dijeron, no, tú no te metas, tú estás como que adolorido, a ti algo te pasó. Y yo como que dije, bueno, pues ya no pasa nada y decido irme a mi casa y decido irme manejando. Por supuesto que iba manejando así todo chueco. Le hablé a mis papás, les dije, por favor, ayúdenme a bajar del coche. Y me dijeron, pues, ¿qué te pasó? Y yo lo que les dije fue que tenía una contractura muscular muy fuerte. Y con eso nos quedamos, ¿no? Te repito, jamás me imaginé que hubieran sido dos hernias, ¿no? Una hernia, dos hernias, pues menos, ¿no? Entonces, llego a mi casa,
me meto a una tina con agua caliente y de pronto para poderme salir de la tina fue un relajo, o sea, porque me salí arrastrándome, no sé cómo le hice, realmente no sé cómo le hice y fue una imprudencia de mi parte no haber pedido ayuda, de haber ido al doctor o de pedir una ambulancia y de que realmente me revisaran porque era un dolor y era una situación, yo sentía que era una situación muscular, de una inmovilidad fuertísima que eso, la verdad, lo debí de haber visto con un doctor, con un especialista, ir a urgencias, al hospital, qué sé yo, y decidí irme a acostar. Me acosté y pasé el domingo en la tarde viendo el techo con un dolor impresionante, no me podía mover, no me podía girar, me empezaron a dar mucho medicamento porque ya mis papás se espantaron, se sacaron muchísimo de onda y el doctor les dijo, no, pues sabes qué, hay que darle cierta medicina y me empezaron a dar medicina y lo único que hacía la medicina era como dormirme, como atontarme. No, nunca me quitó el dolor hasta que de pronto pues llegaron las 7 8 de la noche y me quedé dormido. Y al día siguiente que me levanto, empezó una situación complicadísima, porque me quise levantar para ir al baño, me quise girar y no podía. Sentía un dolor horrible, sentía que algo me pellizcaba y el nervio de la espalda no me permitía moverme. Entonces me tardé aproximadamente 40 minutos en lo que toda mi familia me lograba girar para poderme bajar de la cama, ponerme de pie y podernos ir al hospital. Que ahí vino el segundo, digamos, error, imprudencia, algo que tampoco debí de haber hecho, porque ahí debimos de haberle hablado a la ambulancia para que fueran por mí, que no me moviera. Bueno, pues me moví, traté de bajar las escaleras y por supuesto que las bajé con muchísimo dolor, con muchísima angustia, con muchísimo miedo, porque ahí ya el dolor no era normal. Ya la situación no era normal, no era algo que me hubiera sucedido antes, ¿no? Porque pues, los que jugamos fútbol, los que éramos personas muy activas, pues sabemos lo que es un esguince, una torcedura, un desgarre, inclusive una fractura. Pero esto era distinto y eso pues me empezó a causar un poco de angustia y empezó a mermar en mi estado de ánimo. Ya como que me empecé a sentir como acongojado, como decimos aquí en México. Y pues total, me meto al coche, también como pude, ¿no? Hay una técnica para subirse al coche que la aprendí después de mi operación. Y llegamos al hospital. Y en el momento que llegamos al hospital a urgencias, llega el camillero y me quiere girar las piernas para sacarme y cargarme. Y en el momento que me gira, pues viene otra vez el dolor, ¿no? Entonces pego de gritos. Le dije, no, espérame, no, yo solito puedo, no me toques, no me toques porque me duele. Entonces me bajo del coche como Dios me dio a entender, poco a poco, y tratando de no mover ciertas partes del cuerpo para que no se disparara el dolor. Entonces me bajo del coche y llegan con una silla de ruedas y por supuesto que me quise sentar y quise hacer el movimiento y a la hora de querer agacharme y sentarme, pues viene otra vez el dolor y dije, esto no es posible. O sea, esto no me puede estar sucediendo. ¿Qué onda? Y me dice el camillero, no te preocupes, entra caminando. Entonces él entra por delante mío y en el momento que entro al hospital, a la parte de urgencias, caminando así, todo chueco, literal como jorobado, estaba yo así chuequísimo, porque en el momento que yo quería hacer esto y ponerme derecho, me dolía muchísimo la cadera del lado derecho. Ahí eran como los dolores más fuertes. Y en el momento que entro veo que hay pues a lo mejor 7, 8 personas, entre enfermeras, médicos y camilleros. Me dijeron, no te preocupes, ahora sí que afloje el cuerpo y me subieron como un bulto, literal como un bultito, y me suben a la camilla. Y ahí empiezan los análisis, me hacen una resonancia magnética, que también la resonancia fue muy complicada porque pues, es una tabla, literal, y ahí me acostaron y estaba yo incómodo y pues duró mucho tiempo y es un ruidero y empieza la claustrofobia y llega el doctor que era, no era mi neurocirujano y ve mi resonancia magnética y la verdad es que nunca se me va a olvidar la cara con la que llegó al cuarto, ¿no? Ve la resonancia y me dice, oye, pues ¿sabes qué? Pues tienes 2 hernias discales, hay que operarte, pero yo no te puedo operar, te tiene que operar un neurocirujano. Entonces, como el doctor era conocido de la familia, pues le preguntamos, pues ¿a quién nos recomiendas? Entonces ya nos recomendó un doctor y nos encomendamos a Dios, nos encomendamos a un ser supremo y le dijimos, por favor, ilumínanos, enséñanos el camino para saber que el doctor que me va a atender sea el adecuado. Y afortunadamente, pues sí, fue el adecuado y ahí empezó todo, ¿no? Entonces, esto fue un lunes y a mí me operan hasta el miércoles.
Estuve lunes con muchísimo dolor y empecé a recibir visitas y yo estaba bien incómodo y me dolía muchísimo y estaba triste. Empecé a tener esa tristeza, esa depresión. Ahí empezó mi depresión, ahí empezó mi tristeza, ahí empezó todo. Me iban a ver, por supuesto que la gente muy preocupada porque me veían que no me podía mover, yo no podía hacer esto. Era un movimiento que yo no podía hacer. No podía levantar los pies y empezaron a agendar la cirugía para el miércoles, ¿no? Entonces el lunes me dan muchísimo medicamento y para el martes pues ya me sentí un poco mejor y eso también tuve ahí una confusión muy rara porque no sabía si operarme, ¿no? Porque en algún momento mis papás también fueron a pedir una segunda opinión y pues total, nos quedamos con el primer doctor que se nos acercó, que fue el primer doctor que nos recomendaron. Y yo les decía, bueno, es que ya no me siento tan mal. Hasta que un doctor se me acercó y me dijo, no te sientes mal porque te metimos muchísimo medicamento. O sea, evidentemente ahora sí ya te hizo efecto el medicamento, pero la lesión ahí la tienes. Entonces yo recuerdo que dije, bueno, pues total, hay que operarse. Y me acuerdo que en la madrugada, antes de operarme, pues pasé muy mala noche, estaba yo preocupado, estaba como pues, temeroso, pero para mí, hacia afuera siempre fui una persona que traté de poner mi mejor cara, que no me quejaba. Eso también afectó mucho a mis papás, que no me quejara, porque entonces no sabían qué tanto era la lesión, entonces fue una confusión muy rara. Y te lo platico porque pues a lo mejor a ti te está pasando esto, ¿no? Y a las 8 de la mañana me bajan pues no sé, a donde me van a operar, al quirófano, y recuerdo que me pusieron pues unas agujas en los pies para revisar todo el tema de la actividad neuronal mientras me estuvieran operando, y me dieron muchísimas ganas de ir al baño. Entonces le dije al doctor, necesito ir al baño. Me dijo, pues aquí está el pato, y me dio el pato, pero yo ya traía las agujas. Entonces en el momento que me quise poner de pie, las agujas se me encajaron. Me senté, no pude ir al baño, le dije, oye, no pude ir al baño. Entonces pues, les estoy platicando algo pues también muy de algo que podría parecer muy personal, pero que nos sucede, y este es el tipo de cosas que nos deja, ¿no? Este proceso de recuperación, esta operación de columna, porque nos hace más empáticos, ¿no? Nos hace como más humanos. Todos tenemos que ir al baño y ni modo, me tocó y no pude. Entonces pues, me dijeron, te vamos a poner una sonda. Y entonces me operaron y pues ya ahí en la sonda pues ya pude ir al baño. Y vino un momento bien interesante porque cuando me estaba ya yendo, me pusieron digamos toda la anestesia ya pues, listo para operar. Me sentí como liberado, me sentí como tranquilo, me sentí en paz. ¿No? Me sentí en paz porque dije, bueno, pues ahora sí ya se va a quitar el dolor. Me dijeron que cuando me levantara de la operación me iba a doler muchísimo toda la garganta. Y así fue, porque pues bueno, pues, la parte de que nos intuban y todo eso. Entonces me levanté y me levanté con muchísimo dolor. El postoperatorio fue bien complicado. Me acuerdo que venía la enfermera y me decía, ¿cómo te sientes? Y yo lo único que le decía, dolor, tengo mucho dolor, me duele mucho. ¿Qué te duele? Me duele mucho la espalda, me duele mucho la garganta, ¿no? Me duele muchísimo. Entonces, por supuesto que eso pues es acordarme, ¿no? De todo ese dolor que jamás me imaginé desde que tengo uso de razón que iba a vivir. Y ahí empezó todo y recuerdo que llegué al cuarto, estaba uno de mis mejores amigos y lo saludé y ahí empezó mi proceso de recuperación, pero no me había caído el 20. No, es bien interesante cuando de pronto cae el 20 y dices, ¡pum! Ya va a empezar esto y se va a poner bueno. Cuando empecé a caminar el mismo día, el mismo miércoles que me operaron. En la tarde llegaron los doctores, me dijeron ponte de pie. Puf, a mí me dio terror. Dije, cada vez que caminaba me dolía, yo no me quiero levantar. No, pues te tienes que levantar. Me ayudaron a levantarme y empecé a caminar con esta andadera donde están todos los medicamentos. Y le di unas 3 4 vueltas, me senté solo, pero con mucho temor. A mí lo que me daba mucho temor es hacer un movimiento en el que volviera el dolor que había sentido, ¿no? Por supuesto que estaba muy adolorido, pero ya era un dolor de recuperación. El otro era como trancazos en la espalda, como golpes en la espalda, rarísimo. Y después estuve ahí una semana, me voy a mi casa, ¿no? Entonces, pues obviamente el camino hacia mi casa, pues súper complicado, se mueve el coche, todo te lastima. Y ahí como que todavía eres el paciente, eres la novedad, eres como, bueno, pues me operaron de la columna, vamos a ver qué pasa. Y pasa una semana y empiezas a ver el encierro. Pasa otra semana y dices, púchala, ¿cuánto tiempo voy a estar así?
porque me duele. Entonces regresé al hospital a que me quitaran los puntos a las 2 semanas y me quitaron los puntos, me dolió mucho. Los que me preguntan si duelen los puntos, a mí sí me dolieron mucho y sobre todo porque uno se me encarnó. Entonces unos puntos se me encarnaron y en el momento de sacarlos, pues fue un dolor tremendo pero ahí todavía estaba bien, me explico, y salir después de 2 semanas me sentía como que bien. El problema vino después de que me quitaron los puntos porque 2 semanas después, 3 semanas después viene mi recaída. Y la recaída viene por unos estornudos. Estos estornudos que yo no estornudaba bien, yo no estornudaba, digamos, dejándolo sacar todo, sino como que me los aguantaba. Y yo te lo platico todo esto para que no te pase lo mismo que a mí. Entiendo que cada caso es distinto, que cada operación es distinta, cada lesión es distinta, pero ya lo que sucede, digamos, en el postoperatorio, pues ya estamos nosotros solos, ¿no? Enfrentándonos a la recuperación, enfrentándonos al dolor, enfrentándonos a la soledad. Y vienen estos estornudos y empiezo a sentir como raro, sensaciones raras que no había sentido en mi recuperación. Dije, qué raro, qué extraño. No le dije nada a mis papás porque no quería preocuparlos. Ya había visto la preocupación el tema de la operación, que fue muy difícil. Y después viene el tema de que viene la sensación extraña, igual un domingo, estos estornudos fueron en domingo. El lunes me empiezo a sentir raro y el martes le digo a mi mamá, algo está extraño porque me duele. ¿Cómo que te duele? Sí, algo está raro porque siento extraño. Esto me siento raro. No te preocupes, me pusieron mis compresas calientes. Y el miércoles, en la mañana, en una levantada para irme al baño, me quedé trabado. Ya no me podía mover del dolor. Entre la cama y el baño, ¿no? Entonces empecé a llorar de dolor. Nunca había llorado de dolor. Inclusive antes no había llorado. Lloré ese momento, nunca había sentido tanto dolor. Ya no era de pegar de gritos, ya era así de no me puedo mover. Ya hice un video platicando sobre mi recaída a detalle, espero que lo puedas ver. Pero para no hacerte el cuento largo, ahí sí llegaron los paramédicos, le hablamos a los doctores y me dijeron no lo muevan, que llegue la ambulancia y tráiganselo. Y me hacen una segunda resonancia magnética y nada más tenía una contractura muscular, pero una contractura muscular muy fuerte que no me dejaba mover. Y estuve otra vez acostado en la cama, literal acostado en la camilla del hospital, una semana más. Y ahí empezó mi rehabilitación física. Los que me preguntan cuándo es el momento ideal, no te puedo decir cuándo es el momento ideal. Te puedo decir cuándo yo empecé a hacer mi recuperación. Y fue en ese momento cuando dijeron ya necesita la terapia. Y empezamos con toques, literal los masajitos. Y luego con el ultrasonido para empezar a relajar el músculo, todos los músculos, ¿no? Entonces ahí pues me mandan ya a la recuperación, a la terapia, a mi casa, y ahí es donde aparece Maika, mi fisioterapeuta, porque pues, la terapia que empecé a hacer en el hospital eran de los rehabilitadores del hospital. Y ya, digamos, en mi casa, pues hablamos con Maika, fue a mi casa y empezamos a hacer los movimientos básicos, ¿no? Los ejercicios de Williams, ¿no? Que también hay una lista de reproducción aquí en mi canal que los puedes ver cómo fue mi proceso de recuperación. Pero toda esa parte fue la parte física. La parte emocional, la parte a la que nadie le gusta entrar, ¿no? Porque todo el mundo es en qué momento me puedo empezar a mover, en qué momento puedo empezar a hacer abdominales. No, empezó la parte de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad, del sentirme solo, porque también tuve muchas pérdidas emocionales y personales, por supuesto, de relaciones. Muchas personas se fueron, muchas personas me abandonaron, que yo sentí que en ese momento me abandonaron. Y si tú estás pasando por este proceso de recuperación y sientes ese abandono, yo lo que te podría decir es que te fijes en las personas que sí están, que te fijes en las personas que sí te están visitando y que sí te están apoyando. Porque evidentemente vamos a perder gente que nosotros queremos mucho, que se van a ir, ¿no? Pero van a llegar otros y a esos otros hay que abrirles el corazón, ¿no? Y a mi recuperación tardó 10 meses. ¿Cuánto tiempo me duró? Yo digo, el dolor fuerte me duró unos 7 meses. Y a partir del 7º mes empezó a disminuir el dolor muchísimo. Regresó un poco la movilidad. También el tema es que a mí me operan en agosto y en diciembre empezó a hacer muchísimo frío. Entonces también me quejé muchísimo del frío. Y pues después de la parte, digamos,
física, que es muy complicada, la rehabilitación física, también me tuve que recuperar en la parte emocional. Después de que me dan de alta a los 10 meses, por supuesto que dentro de esos 10 meses me sucedieron muchas cosas que ya he platicado en varios videos aquí dentro de mi canal, y fui aprendiendo muchas cosas, cómo agacharme, cómo meterme al coche, cómo ponerme los calcetines, cómo ponerme los pantalones, porque pues al principio me tenían que ayudar, me tenían que vestir. Y eso también a nivel emocional te da para abajo, eso también a nivel emocional pues te da en la madre. No hay que decirlo como es, te tira, ¿no? Entonces, cuando tú no te puedes valer por ti mismo, pues empieza también un aspecto anímico que se ve afectado. A los 10 meses que me dan de alta, digamos que me dijeron ya, ahora sí puedes empezar a hacer tu vida más normal, no puedes jugar fútbol todavía, no puedes correr tanto, no puedes tal. Empezó la crisis más fuerte a nivel emocional. Ahí fue donde emocionalmente estaba derrotado. Porque pasé un mes muy padre, cuando me dan de alta, pasó un mes, y estaba yo feliz, me sentía según yo libre, pero no me había dado cuenta que nunca hablé la parte emocional, nunca abrí la parte emocional, y después de ese mes me sentí como hundido, me sentí perdido, no tenía rumbo mi vida porque me habían quitado todo. Me habían quitado mi actividad más importante, que era el fútbol. No podía hacer ejercicio, no podía hacer pesas. Olvídate jugar tenis, golf, ni hablamos, ¿no? O sea, todos esos deportes, todos esos ejercicios que implicaban movilidad, todavía no los podía hacer. Entonces comencé con las caminatas, con las ligas de resistencia, pero internamente me sentía fatal. Internamente no sabía para dónde hacerme. No sabía cómo trabajar, no sabía cómo era la rutina de salir al mundo. Y ahí me empecé a venir para abajo, empecé a tener muchos problemas personales y me alejé mucho de la gente y me hablaban mis amigos y yo no les decía nada. Hasta como que empecé a entender mi realidad, empecé a entender mi depresión y hablé con mis papás y pedí ayuda y empecé a ir al psicólogo, empecé también a temas de meditación y empecé con Reiki, pero sobre todo el tema de la psicóloga me ayudó muchísimo a poder encontrar el rumbo, ¿no? Te lo platico esto porque nadie nos dice que después de una operación de columna también hay que cuidar la parte emocional. Todo esto te lo cuento para que, te repito, no cometas los mismos errores que yo cometí, ¿no? Que si también te estás enfocando en el tema de la recuperación física, también te enfoques en el tema emocional. Si te sientes triste, no estés triste tirado en tu cama. Vive tu tristeza, trabaja tu tristeza con un profesional. No es de que te diga, no estés triste nada más porque no estés triste. Hay que estar triste, pero hay que trabajar esa tristeza. Y es parte del proceso, ¿no? Nadie nos platica ese proceso que viene a nivel emocional. Y al paso de un año, me tardé como un año después de que me operaron, un poquito, un año y medio, que pude salir adelante en la parte emocional y ahí empecé a retomar mi vida. Y me empecé a dar cuenta que me había sucedido algo también muy padre, ¿no? Porque no hay que hablar nada más de lo malo. ¿Qué me dejó esta operación de columna? Me dejó cosas muy positivas. A más de 6 años, ¿no? 6 años y 4 o 5 meses que me operaron, hoy ya puedo jugar pádel, hoy ya puedo correr, hoy ya puedo ir al gimnasio, hoy hago barras, hago calistenia, hoy me dedico a cuidar mi cuerpo de una manera distinta y fui recuperando esas actividades. Entonces te quise llevar desde cómo era mi vida antes, cómo fue el proceso, que fue un momento bien oscuro, y te quiero llevar ahorita a esta realidad, al presente que yo vivo. ¿Cuál es mi presente? ¿No? Mi presente es que tengo que cuidar mi columna, sí. Tengo que hacer mis ejercicios de rehabilitación, también. Los ejercicios de rehabilitación no se acaban cuando nos dan de alta. Los ejercicios de rehabilitación son para toda la vida. Ejercicios de estiramiento. Cuando juego pádel, caliento media hora antes, estiro. Y después de jugar pádel, vuelvo a estirar y empiezo a hacer mis estiramientos de manera consciente porque sé que si no hago mis estiramientos, el cuerpo también se puede lesionar. Entonces ya es un cuidado distinto. Voy al gimnasio y ya, digamos, puedo hacer un poco de peso. No es mucho peso, también hay que tener conciencia de eso, que si le meto mucho peso, pues me puedo volver a lastimar. Entonces hay que tener conciencia de cómo
va cambiando nuestro cuerpo y cómo lo tenemos que ir cuidando, ¿no? Entonces eso también pues es una realidad que tengo hoy. Una de las preguntas que siempre me hacen es que si ahorita tengo dolor, y la respuesta es no, nada. Pero valieron la pena esos 10 meses de recuperación, porque también muchas personas opinaban sobre mi proceso de recuperación, que si era mucho tiempo, que seguramente había quedado mal, porque no era normal tanto tiempo de recuperación. Pues hoy te puedo decir que fueron los mejores 10 meses de inversión para mi cuerpo, de inversión para mi cuidado, ¿no? Entonces también te lo platico para que sepas que yo pasé por lo que tú estás pasando. Yo sé el dolor que tú tienes. Yo sé la angustia, la frustración y sobre todo la pinche desesperación que existe mientras nos estamos recuperando. Desesperados por salir, desesperados porque el dolor se vaya. Yo también me sentí así. Y muchas veces, tirado en mi cama, volteaba a ver el techo y decía, Dios mío, por favor, que esto ya se acabe. Un día se acabó. Y hay que seguir trabajando todos los días en cuidar nuestro cuerpo. Entonces, no te desanimes. No te desanimes, yo me desanimaba muchas veces. Me desanimaba el hecho de ir a la rehabilitación física y regresar con dolor. Pero empecé a entender que ese dolor era porque mi cuerpo otra vez estaba reactivando. Entonces eso de alguna manera hay que canalizarlo. Y entonces de estar desanimado me animaba. Decía, no, claro, va trabajando el músculo, estoy fortaleciendo, me estoy poniendo más fuerte, voy a bajar de peso. No, porque subí muchísimo de peso y eso tampoco nos lo cuentan. Entonces por eso te lo platico, para que no te desanimes, para que tú puedas motivar que sí se puede. Por supuesto que hoy me cuido, pero mi vida es lo más normal. No cargo mucho peso, si hay que cargar maletas, alguien me ayuda a cargar, si hay que cargar el súper, alguien me ayuda a cargar, siempre hay alguien que nos puede ayudar, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en mente y hay que tener conciencia de que qué sí podemos cargar y qué no podemos cargar. Espero que este video te haya ayudado, que este video te haya gustado, que hayas podido conectar conmigo, que mi historia pues sea de motivación, ¿no? Que sí se puede y esto es un granito de arena que yo trato de aportar a esta comunidad de operados de columna. En Facebook hay un grupo muy padre que se llama Recuperándote Alex Days, en donde nos brindamos apoyo a todas las personas que hemos pasado por este proceso de recuperación y que están pasando por este proceso de recuperación, para que te unas, para que sepas que no estás solo. Yo pensaba que estaba solo y fue un error enorme. No estás solo porque muchas personas te entendemos porque hemos pasado por esta situación tan difícil. También si quieres platicar, está mi Instagram, mi Facebook. Y si tienes cualquier duda, me puedes escribir aquí. Y no olvides suscribirte al canal. Espero que te guste. Y ya sabes que seguimos en contacto.